servicio a Dios en esta mañana. Damos gracias por las bendiciones que nos permite, por su amor, por su cuidado y por todas las cosas que nos da y por lo que nos permite hacer. Así que pongámonos en manos de Dios para celebrar este servicio que es tributado a su santo nombre. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día que nos has permitido, Señor, despertar, ver la luz de tu creación, Señor, y sobre todo porque nos permites estar delante de ti. Permítenos ahora un corazón dispuesto, una mente enfocada, Señor, y un espíritu también receptivo a tu palabra. Gracias, Señor, también porque lo podemos hacer libremente y existe la posibilidad de alabar y bendecir tu grande nombre, Señor, sin ningún impedimento. Ahora te rogamos, Señor, que estés con nosotros y, Señor, que la bendición de tu Espíritu también lo podamos tener, Señor. Gracias ahora por este servicio, lo tributamos a tu santo nombre, Señor, y te rogamos, Señor, también por aquellos que están en sus hogares, en dolor, en pena, en sufrimiento, Señor, para que estés con ellos. Todo lo rogamos, Señor, y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonemos algunas alabanzas y algunos himnos para celebrar esta reunión con nuestro Señor. Cantemos el himno número 4, Tiernas Canciones, Alzad al Señor. Himno número 4, Tiernas Canciones, Alzad al Señor.
fuente de la vida eterna. Himno número 7, fuente de la vida eterna. Himno número 7, fuente de la vida eterna. Cantemos juntos este himno que es tributada a nuestro Señor. Sí, no. Cantamos juntos. Y entonemos un himno más, el himno número 11, a Cristo doy mi canto. Himno número 11, a Cristo doy mi canto. Recordemos que toda alabanza y toda la adoración es solamente dirigida a Dios, porque no podemos celebrar a nadie más ni adorar a nadie más, solamente a Dios en los cielos. Cantemos juntos el Cristo doy mi canto. Cantemos juntos. Thank you.
Bien, y damos gracias así también a Dios de esta oportunidad que nos da de servirle, de celebrar distintas actividades a lo largo de la semana que tienen el propósito de glorificarle. Los días miércoles nos reunimos a estudiar su palabra de 7 a 8:30, a veces un poco más, pero aprovechamos la oportunidad de que ya es en la noche, que ya han concluido la mayoría de los trabajos y nos reunimos los miércoles de 7:30 a 8:30. Eso es de manera presencial aquí en las instalaciones de Arista 1901, esquina con José Clemente Orozco, en el barrio de Santa Teresita. Los días viernes nos reunimos de manera digital a través de la mensajería de Google, a través de internet. Eso es de 7 a 8:30 los días viernes. Estamos también revisando el Evangelio ahorita de Marcos, estamos revisando paso por paso los versículos, los capítulos, y vamos charlando y vamos meditando en ello para este tiempo de discipulado los días viernes. Los días sábado es la actividad con los niños. Tenemos las clases de Biblia infantil para ellos, primero de 10 a 11:15, después tomamos un pequeño receso y de 11:30 a 1 de la tarde tenemos las clases de apreciación musical. Estamos también viendo con los niños los distintos cantos, las distintas alabanzas, para que ellos también desde pequeñitos aprendan a adorar a Dios y alabar a Dios también a través del canto y de la música. Y los días domingos como hoy nos reunimos de manera presencial aquí en Arista, esquina con José Clemente Orozco, y es a las 10 de la mañana, ya con este nuevo horario de 10 de la mañana a 11:15, y después tenemos la retransmisión a través de las distintas plataformas, YouTube y Facebook, además de que está alojada la página vidaencristo.online.church. Ahí están alojados los servicios que tenemos, además de los devocionales que diario tenemos a las 7 de la mañana. Estamos transmitiendo los devocionales a través de Facebook Live de 7 a 7:30 de la mañana. Ahí estamos conectados todos los días para meditar en la palabra, porque el alimento de la palabra debe ser diario. El alimento de Dios está disponible para nosotros y así lo ha dispuesto Él, y por qué no tomarlo. Sí, el alimento es diario y ese es el alimento que el Señor nos provee para nuestro espíritu, y lo hacemos todos los días de 7 a 7:30 de la mañana juntos. Si usted no lo puede hacer en vivo, pues lo puede ver un poco más tarde, ya sea por Facebook, por Instagram, por YouTube o a través de la página vidaencristo.online.church. Así que tenemos la semana con las actividades que celebramos en torno a nuestro Señor y damos gracias a Dios por ello. Todas las actividades, recuerden, estamos procurando estar presentes, estamos procurando estar a tiempo. A veces hay algunos pequeños retrasos técnicos, pero pues en todo procuramos estar a tiempo. Que entonemos un himno más antes de tener nuestra meditación. Cantemos el himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Cantamos juntos. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria a ti, Jesús te ame, querido Salvador. Tú me amaste, tú te
estaremos meditando el día de hoy, que corresponde al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a leerlo. Si quieres tomar, aquí lo leo. Y luego lo buscas, si lo tienes ahí, si lo quieres revisar. Lo estudio en la casa. Bueno, muy bien. Entonces, es en el libro de los Hechos, capítulo 13. Estamos avanzando en esta porción. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 13, en esta exposición que hace Pablo en esta sinagoga, ahora en esta ciudad que se llamaba Antioquía de Pisidia, así se llamaba esta ciudad. Así vamos a leer entonces y vamos a meditar en esta porción, Hechos capítulo 13, versículos 26 al 37. Dice la palabra de Dios: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, pero para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Bien, para esta porción, ahora vemos que la promesa se ha cumplido en Cristo. Ese es el mensaje que Pablo transmite a los hombres que están reunidos en aquel lugar. Dice que no solamente había creyentes que correspondían a la nación de Israel, sino también a los que temen a Dios, a los temerosos de Dios, a los que esperan en sus promesas. Dice Pablo que la promesa se ha cumplido en Cristo. Esta es la palabra de salvación. Pablo hace un paréntesis en lo que está explicando y quiere nuevamente involucrar a los que le están oyendo, a los que están escuchando, acerca de que Dios se fue moviendo, no de acuerdo con los sucesos, sino tomando de estos provecho para mostrar que todo cumplía sus propósitos.
delega a nadie más la labor de predicar el mensaje de salvación, sino a los que ya han tenido una experiencia de vida nueva. Y en el caso de Pablo, recordemos que en camino a Damasco, a este lugar, para apresar a aquellos que habían seguido a Cristo, aquellos que habían mantenido esta decisión de seguir las enseñanzas de Jesús, fuesen apresados. Y Pablo, en ese camino, tiene un encuentro personal con Cristo. Es cegado por 3 días, no come alimento, está atribulado. Y Dios envía a un hombre a llevarle el mensaje de Dios y a decirle que ahora volverá a ver. Ese es el encuentro que Pablo tiene con Cristo. Y ahora él es el encargado de llevar el mensaje al pueblo gentil. Dice, primero a los de la promesa, que son los judíos, pero aquí en esta sinagoga ya están mezclados, no solamente judíos, sino también aquellos que, aunque no pertenecen al pueblo de Dios, están dispuestos a ser obedientes. Por eso dice aquí la palabra, aquellos temerosos de Dios. Y pueblo, puesto que Pablo estaba hablando en una congregación, en una sinagoga, usó los pasajes del Antiguo Testamento para respaldar sus palabras. Pablo había tomado instrucción como maestro. Pablo también había pertenecido a uno de los grupos más celosos en guardar la palabra. Así que estaba más que capacitado para hablar de este mensaje. No solamente por la formación académica que tenía, sino sobre todo, y más importante, por aquel encuentro que había él tenido con Cristo. Empieza a relatarle los eventos, y los eventos centrales de la proclamación son la muerte y resurrección de Cristo. Enfatiza 3 cosas. Primero, por la causa por la cual murió Jesús, el carácter de la propia persona de Jesús y las realidades en cuanto a su ministerio. La causa fue que el pueblo de Israel, con un falso entendimiento de la palabra y por un falso pensamiento acerca de ellos, llevó a alejarse a una relación con Dios. Por mucho tiempo fueron rebeldes, por mucho tiempo dieron espalda a lo que Dios les ofrecía. Y eso provocó que poco a poco se fueran alejando del entendimiento de la palabra de Dios. Y eso provocó que cuando llega el Mesías no fueron capaces de reconocerlo. Cuando llega Jesucristo, le clavan en un madero y lo llevan a la muerte. Lo segundo es el carácter que presenta Jesús. Jesús sufre como un criminal, sufre sin tener culpa, es inocente de toda culpa. Incluso el gobernador dice, no hallo en ti culpa alguna. Pero el pueblo de Israel insistió en que le mataran. Así la realidad acerca de este suceso es que murió físicamente. Él murió, fue sepultado, pero resucitó. Esta confesión que hace Pablo no es muy diferente
a la que presenta en Corintios 15, primera carta a los Corintios 15, en donde Pablo dice que Jesús fue crucificado, fue enterrado en una tumba, pero Dios le levantó de entre los muertos y fue visto por muchos testigos. El primer elemento que Pablo nos habla, o les habla a estos hombres en aquella sinagoga en Antioquía de Pisidia, es la muerte de Cristo. El pueblo de Jerusalén, en la persona de sus dirigentes, como ya hemos visto, mostró ignorancia acerca del significado de las promesas de Dios y dejó pasar la oportunidad de reconocer a Jesús como el libertador prometido, como el Mesías prometido. Y en lugar de eso, pronunciaron juicios contra su persona. Y de esa forma cumplieron las profecías acerca de la forma en que debía sufrir y morir. Estos pensamientos que tuvo la nación de Israel eran injustificados. Jesús no hizo más que afirmar siempre ser la persona que realmente era. Cuando todo terminó, cuando todos habían terminado, se habían cumplido ya las profecías acerca de su pasión, acerca de la pasión del Cristo. Así que su cuerpo fue bajado y sepultado. Pablo empieza con esta porción, porque es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Es la promesa que había hecho con Abraham, era la promesa que había hecho con el pueblo de Israel. La muerte y la resurrección de Jesús cumplió con todas las escrituras del Antiguo Testamento, y a través de su muerte es posible entonces el perdón de pecados que Dios hace a todas las personas. Pablo además hace una declaración al principio de que empieza a hablar. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Sí? A nosotros, dice, a nosotros, esta salvación es para nosotros. Todo aquel que escucha esta palabra recibe esta promesa. Así que esta salvación también es para nosotros. Lo que une a los judíos y gentiles es la salvación que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Pablo incluye a todos los receptores de estas palabras. Pablo asigna esta promesa a cada uno de los que escuchamos estas palabras. Dice Pablo que aquellos hombres, aquellos dirigentes de Jerusalén, tenían ignorancia. Les pone como ignorancia de lo que hacen. Y con esta ignorancia, al condenarlo, cumplieron la palabra de los profetas. Cumplieron así lo que Dios había dicho acerca de su Mesías. Lo segundo es la muerte de Jesús. Pensemos, ¿de verdad nuestro corazón está abierto a la verdad? ¿De verdad dejamos que la palabra de Dios inunde nuestra alma y cambie la forma de la cual nosotros pensamos y vivimos? Si no lo permitimos, estaremos cometiendo el mismo error
que el pueblo de Israel en aquellos días. Es lo que le pasó a la nación de Israel. Los responsables no fueron los romanos, sino los judíos. Le pidieron a Pilato que lo ejecutara. Acusaron a Jesús sin motivo. Pero esto era necesario para que se cumplieran las Escrituras. Y Jesús vino a cumplir las Escrituras que hablaban de la venida, los sufrimientos, la muerte y la sepultura del Mesías. Y Jesús todo lo cumplió. La vida de Jesús, toda la vida de Jesús fue una profecía cumplida. Esa es una fuerte evidencia de la inspiración de la Biblia y el carácter mesiánico de Jesús de Nazaret. Pablo incluso habla del árbol para referirse a la cruz. Para los judíos, esto era la maldición de Dios sobre todo aquel que fuera muerto y puesto en un madero. ¿Cómo era posible que una persona maldita por Dios fuera colocada en una tumba nueva y estar con los ricos en su muerte? Pero Isaías lo había profetizado en Isaías 53:9. Los judíos tuvieron que reconocer que la mano de Dios estaba en la sepultura de Jesús. Tuvieron que ver que Dios hizo que Jesús descendiera hasta el punto más bajo de la humillación. También quitó de él la maldición y lo exaltara para resucitarle de la muerte. Muchos de los aspectos que nosotros hoy vemos en la iglesia actual lo llamamos profecía, pero lo cierto es que muchas de estas profecías nos dan pequeñas referencias a Cristo. Muchas veces los pasajes nos enseñan el carácter, la persona, la motivación de Jesús. Y todos estos elementos nos hablan solamente de la persona en la cual se cumplió la profecía, que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Lo segundo que Pablo les empieza a decir es que Dios transformó el decreto de los hombres. Dios transformó lo que ellos habían decretado. En los versículos 30 y 31 dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo procede ahora al punto más importante de su argumento. Dios lo levantó de entre los muertos. Aquí está el contraste entre la derrota en la cruz, la derrota humillante y dolorosa en la cruz, y la victoria de la resurrección. Pablo dice: lo mataron, pero Dios lo resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos. Y durante muchos días, 40 días en total, se le apareció a sus discípulos que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Y ahora estos hombres son testigos públicos de su resurrección y su carácter. Lo que vemos es la resurrección de Jesús. Dios lo levantó de los muertos. La tumba no fue el final de la historia. Y aunque los judíos pidieron a Pilato que pusiera guardias, que pusiera sellos, eso no detuvo a Jesús. La tumba fue sellada
y puesta con una guardia especial. Pero Jesús no pudo ser retenido por aquella tumba. Esa es la nota de triunfo. Sin la resurrección no tendríamos nada que predicar. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos promesa que transmitir. No habría evangelio, ni salvación, ni buenas nuevas. Y Pablo, que aunque no había presenciado la resurrección, había visto a Cristo resucitado y por lo tanto podía dar testimonio de esta declaración que hacían los apóstoles. Así que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y en esta acción afirma que las tres personas de la Trinidad estuvieron activas en la resurrección de Jesús. El Espíritu actuó, el Hijo actuó y el Padre también actuó en este hecho. Porque dice que estos tres personajes de la Trinidad estuvieron involucrados activamente en la resurrección. Pablo agrega además que Jesús se apareció, fue visto por muchos de sus discípulos y por mucha gente por muchos días. Y en una ocasión lo vieron más de 500 personas. Y aquellos que le habían visto ahora eran sus embajadores. Incluso dice que también Bernabé, su compañero en ese momento, y él mismo son mensajeros del Evangelio de Cristo. Y porque le han visto, pueden testificar acerca de la verdad de la resurrección de Jesús. Y Pablo dice ahora que esos testigos han predicado la doctrina apostólica en la ciudad de Jerusalén. Y después de la muerte de Esteban, cuando empezaron a ser perseguidos, no han cesado de hacerlo en todos los poblados, en todas las ciudades, en todos los países a donde se han difundido. Lo tercero que Pablo habla es el testimonio de la prueba, la demostración de las Escrituras. Pablo se refiere a este punto porque era muy importante. Primero porque él es un maestro y ahora quiere probar y comprobar que lo que Jesús ha hecho ya estaba anticipado en las Escrituras. Que lo que Jesús había hecho ya había sido profetizado y pronosticado por los mensajeros de Dios. Pablo habla de la promesa y el cumplimiento de la palabra de Dios. Les está anunciando las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Pero también ahora les dice que Dios ha cumplido lo que prometió a sus padres. Dios ha cumplido la palabra. Dios ha hecho que Jesús cumpliera todas las promesas. Por eso Pablo cita textos del Antiguo Testamento para que éstas articulen su argumento de las promesas y los medios que Dios usó para cumplir su palabra. Pablo toma el tema de la resurrección y cita el Salmo 2:7, cita al profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 3, y el Salmo 16, versículo 10. Estos tres textos del Antiguo Testamento que los judíos conocían muy bien, porque todos los sábados eran parte de las lecturas
eran parte de la liturgia. Y es aquí donde Pablo establece el vínculo entre las misericordias prometidas y la resurrección del Mesías. Así Pablo también les va encaminando a que reconozcan en Jesús al Mesías prometido. Dios había dado promesas sobre David, que su santo no vería corrupción, y establece que Jesús es resucitado. Debemos fijar nuestros ojos también en el cumplimiento de la palabra, y debemos pensar en las promesas que nos ha dado. ¿Qué nos enseña Cristo? ¿Qué podemos aprender acerca de la salvación que nos ofrece? ¿Qué es lo que espera de nosotros hasta nuestro último día? El primer pasaje que Pablo usa es el Salmo 2:7. Dice la palabra, versículos 32 y 33. Perdón, 32 y 33 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo usa el Salmo 2 como su primera cita. Y como hemos dicho, es importante porque este salmo era parte de las lecturas que hacían en los servicios en la sinagoga. Cada sábado, y desde niños, ellos habían aprendido este salmo de memoria. Cuando cita este salmo tan conocido, Pablo de inmediato capta la reacción de los que le están escuchando. Saben que este salmo describe a Dios hablando a su Hijo. Saben que los judíos reconocían en este pasaje que Dios enviaría a su Hijo al mundo. Ese momento Pablo lo usa para recordarles la vida de Cristo y el momento en que fue reconocido por su Padre en el momento del bautismo. Dice que cuando subió de las aguas se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pablo también pone énfasis con este salmo en la resurrección de Jesús, puesto que el pueblo de Israel había esperado, había observado y había deseado que el Mesías se presentara delante de ellos. Además, con la resurrección de Jesús, Dios demostró que realmente había cumplido su promesa de dar a luz al Hijo que permanece para siempre. Y esta es la buena noticia. Esta era la buena noticia del cumplimiento de las promesas de Dios, para que también los creyentes gentiles y los creyentes judíos fuesen bendecidos en la promesa de Abraham. Porque Dios levantó a su Hijo con el propósito de redimir al mundo de pecado. Esa es la promesa también para nosotros. Esa es también la promesa y lo prometido a través de la palabra de Dios. El Salmo es un himno de coronación y un decreto de toma de posesión. Para eso Dios les había dado esta promesa, para que se acordaran a qué habría de venir Jesús. No había venido solamente para mostrarse o revelarse, sino para salvarnos a cada uno de nosotros.
de todo el castigo a causa del pecado. Por eso Dios dice: tú eres mi hijo y yo hoy te he engendrado. El segundo pasaje lo encontramos en los versículos 34 y 35, que es Isaías 55:3. Dice la palabra: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo citó Isaías 55:3 para demostrar que las bendiciones y las promesas de Dios eran seguras, que aquello que había prometido a David se había cumplido en Jesucristo, que ahora era de forma permanente, y gracias a la resurrección del Hijo de David, que esta promesa quedaba sellada. No había más dudas. Pablo encontró en estas promesas hechas a David por medio del profeta Natán el cumplimiento de todas y cada una de ellas. En Jesucristo se hizo patente, se hizo visible que le resucitó de entre los muertos para hacerle Rey eterno. A David le había dicho que su reino, que nunca se movería de la familia de David, es decir, que el reino jamás sería extirpado, jamás sería quitado de los descendientes de David. Y en uno de los descendientes de David, en Jesucristo, se cumple esta promesa. Dice: será rey para siempre, rey eternamente. Por eso Jesús permanece como rey para siempre, por la promesa que había hecho a David, de que de su descendencia saldría el rey de Israel. De su descendencia, uno de sus hijos sería rey eterno. Se cumple la promesa a David. Pablo, además, es más específico y le recuerda a los que están escuchando que levantaría a Cristo de la muerte. Y esa es la base de la fe cristiana. Esa es la verdad fundamental que ha sido proclamada desde el día de Pentecostés. Si Jesús, el Mesías, que se nos es presentado en las Escrituras, es realmente quien dice que es, la muerte no tendría poder sobre él, porque Dios lo levantaría de los muertos. Y Cristo murió en la cruz. Cristo se levantó de la tumba y su cuerpo nunca verá corrupción, porque Cristo tiene un cuerpo glorificado y vive para siempre. Y esto es lo que Pablo quiere llamar la atención, porque proclama que los apóstoles y demás seguidores son los testigos iniciales, y que si esto no fuese verdad, ya se hubiera callado esta proclamación. Que si esto no fuera verdad, ya la nación de Israel hubiera apagado este rumor. Por último, Pablo cita el Salmo 16:10. Y es el mismo argumento utilizado por Pedro en el sermón de Pentecostés en Jerusalén. Dice la palabra, versículos 36 y 37: porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción.
mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Este mensaje, estos pasajes, le recuerdan a los que están escuchando el mensaje que se debían cumplir en Cristo y que además Dios había destinado un Salvador para su nación. Pablo le recuerda que las promesas que Dios hizo a David se cumplirían en su Hijo, en el Hijo de David, en Jesucristo. Jesús ya había sido reconocido como Hijo de Dios y también recibió las bendiciones que le fueron prometidas a David. David había servido a los propósitos de Dios para su generación y después murió. El Hijo de David vive para servir los propósitos de Dios en todas las generaciones. Cristo había sido muerto, había sido resucitado y ahora estaba puesto para servir a todas las generaciones. David había servido a su generación, a su tiempo. Y Dios había dicho de David que David haría lo que él deseaba en su corazón, lo que Dios deseaba en su corazón. Por eso dice que sirvió a los propósitos de Dios en un tiempo específico y después durmió, es decir, murió. Su cuerpo estuvo sujeto a corrupción mientras esperaba el día de resurrección. Pero Jesús también fue sepultado. Jesús también fue muerto. Pero su cuerpo no permitió corrupción para siempre, porque Dios así lo decretó. Y Dios le libró del poder de la muerte y de la tumba y le dio poder sobre ellas. Por eso vemos a un Jesús victorioso. Ya no tenemos a un Jesús ni clavado en la cruz, no tenemos a un Jesús en una tumba, no tenemos a un Salvador muerto, no tenemos a un hombre que ha permanecido en su tumba, en el sepulcro donde le pusieron. Tenemos a un Salvador que está vivo, que reina y que es eterno. Ese es el tipo de Mesías que la nación de Israel no reconoció. Ese es el tipo de Salvador que Dios había prometido y que ellos no reconocieron. La pregunta ahora es si nosotros somos capaces de reconocer este Salvador. Pablo hace todo lo necesario para llevar delante de estos hombres toda la palabra y todas las promesas que Dios había dado. Dios le recuerda la misericordia y paciencia de Dios. Pablo le recuerda la ingratitud y la perversidad del hombre, porque tuvieron al Mesías y lo rechazaron, porque han visto la bondad de Dios y la desecharon, porque han visto las bendiciones de Dios al hombre y lo dejan a un lado, porque son ingratos, dice, porque viendo las bendiciones de Dios no son capaces de rendirle alabanza, porque viendo las bondades de Dios no son capaces de entonar himnos de adoración por sus bondades. Pablo, aquellos hombres en aquella sinagoga, en aquel día, les anuncia la verdad de que Cristo vive. Y si Cristo vive, hay esperanza. Y si Cristo vive, nos puede salvar del pecado. Y si Cristo vive, nos puede
salvar de la condenación. Y si Cristo vive, nos puede transformar la vida. Muchos de los que vieron a Cristo resucitado empezaron a ser sus embajadores. Empezaron a transmitir esta verdad porque habían visto en Cristo todas las promesas cumplidas de Dios. Era fundamental para la fe saber que el Mesías había sido resucitado. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pensamos en esta verdad? Que pensamos que gracias a que tenemos a un Salvador vivo, estamos nosotros en posibilidades de tener esperanza. Pablo le recuerda a aquellos hombres, aquel auditorio que tiene delante de él, que Jesús es el Salvador prometido. Y que aquellos que se habían convertido en sus peores enemigos, ahora podían ser parte de la familia de Dios. Que aquellos que le habían crucificado, hoy podrían recibir perdón. Que aquellos que estaban separados por el pecado, hoy podrían ser salvos por Cristo. Que aquellos que estaban destinados a muerte y condenación, hoy podrían recibir perdón en nombre de Cristo. Que aquellos que no tenían ninguna seguridad, hoy podrían recibir la seguridad por las misericordias de Jesús. En esto radica la diferencia. En esto radica nuestra esperanza. En que nuestro Salvador vive. Y porque Él vive, las promesas están vivas. Y porque las promesas están vivas, nosotros podemos recibir perdón en Cristo Jesús. Porque no hay salvación en ningún otro que no sea Cristo Jesús. Usted puede ir a donde usted guste, pero el único lugar donde va a encontrar salvación es en Cristo. Si creemos a su palabra, si creemos a sus promesas, seremos salvos. Seremos verdaderamente salvos. Si no es así, estamos perdidos. Si no es así, moriremos irremediablemente. Si no es así, moriremos a causa de nuestro pecado. La decisión está en nuestras manos. La exposición de la palabra ha sido hecha delante de nosotros. La promesa se ha cumplido en Cristo. Ahora corresponde a nosotros responder a esa promesa, responder a esas palabras, responder a esa bendición que Dios ha puesto delante de nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la exhortación que nos haces y por tu amor, Señor, inagotable que derramas sobre nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona, Señor, nuestros errores. Permite, Señor, que cada día, en cada tiempo y en cada momento podamos celebrar, Señor, las bendiciones que nos das. Te pedimos, Padre, que seas con aquellos que están en oscuridad, en tinieblas. Señor, permite que escuchen tu palabra, permite que sean animados, Señor, por tu Espíritu. Permite, Señor, que tu mensaje sea expuesto a ellos. Señor, perdona también a aquellos que por ignorancia, Señor, que por este corazón duro, Señor, rechazan tu palabra, Señor. No los olvides ni los dejes de tus manos, Señor. Siguen trabajando en sus corazones, siguen trabajando en sus mentes, Señor, y permite que tu palabra llegue hasta sus corazones y ellos puedan ser salvos y un día puedan unirse
al coro celestial de todos creyentes a través de todas las generaciones. Padre bendito, te pedimos también por nuestra nación, por nuestro país, por el mundo, Señor, para que tu palabra siga siendo expuesta y muchos más lleguen a reconocer en Cristo Jesús a su Señor y Salvador, como nosotros lo hemos hecho. Padre bendito, gracias por todo ello. Todo lo ponemos en tus manos, lo rogamos y pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por este tiempo que nos permite. Sigamos entonando ahora el himno número 17. Cuando allá se pase lista. Himno número 17. Cuando allá se pase lista. Y pues sigamos orando por todos los hombres y un día lleguen a conocimiento de la palabra de Dios. Cantemos entonces himno número 17, cuando allá se pase lista. Cantamos juntos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones almarán su patria eterna y que sea pasada lista de edad, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día tinieblas en que muerte ya no habrá, y sin gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista de edad. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma al vislumbrar, y emplearemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sellar, y que sea pasada lista de edad. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bien, entonemos un último himno, el himno número 24, Bellas Palabras de Vida. Y recordemos que en el transcurso de la semana estemos orando por todos aquellos que aún están lejos de Dios, por aquellos que están inmersos en pecado, por aquellos que están sufriendo por aquellas decisiones que han tomado en su vida, para que el Señor les muestre su misericordia. Así como algún día alguien oró por nosotros, así como un día alguien interpuso delante de Dios peticiones para que nosotros fuéramos salvos, oremos por otros, también por nosotros mismos, para que cada día caminemos tomados de la palabra de Dios, tomados de su Espíritu y tomados de las promesas que Él nos da. Tengamos eso en cuenta en el transcurso de la semana, y hoy que inicia esta semana también demos gracias a Dios porque hemos empezado esta semana
con su bendición de poder estar reunidos y celebrar este culto. Cantemos el himno número 24, Bellas Palabras de Vida. Himno número 24, Bellas Palabras de Vida. Cantamos juntos. Oh, cántame otra vez, bellas palabras de vida. Aleluya, mi gozo, bellas palabras de vida. Libre luz y vida, luz de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Segunda, Jesucristo adora, bellas palabras de vida. Oh Jesús en humildad, bellas palabras de vida. Oh gradoso que salvan y hacen los que nombran. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Tercera. La contemplativa sombra, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Libre luz y vida, gozos de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Oremos juntos para ser despedidos y después escucharemos un himno de postludio. ¿Va alguna petición, motivo de oración que tengas, que te gustaría que retomáramos? Pedir para que pues, esto que estoy realizando en el trabajo se haga, ya que pues ahora no digo que me fue mal, porque pues gracias a Dios salió ahí para la papa, y pido que pues, se me conceda más trabajo pues para poder irla haciendo, y pido también por los enfermos y por los que están alejados de Dios. Muy bien, oremos y demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor, que nos permites, Señor, reconocer tu bondad, tu misericordia y tu amor. Y Señor, gracias también porque en todas tus bendiciones también notamos tu amor y tu gracia derramada sobre nosotros. Queremos, Señor, poner delante de ti ahora la vida de Omar, Señor, su trabajo, las actividades que le permite realizar, Señor, que aún siendo invidente, él tiene el deseo, Señor, de poder llevar adelante esta operación. Lo ponemos delante de ti, Señor, su trabajo, su esposo, Señor, para que también sigas trabajando en el corazón de Gloria, Señor, y también ella pueda reconocer que las bendiciones proceden de tu mano. Gracias, Señor, porque le has permitido a Omar tener estas actividades, este trabajo. Permite que siga teniendo esta bendición, Señor, y también se pueda él operar según sus deseos, Señor. Lo ponemos delante de ti para que él pueda hacer estas actividades y en todo y en cada una de ellas pueda dar gloria a tu santo nombre. También te pedimos, Señor, por aquellos que están alejados de ti, de tu palabra, Señor, es nuestra petición, que tú también sigas obrando en sus corazones, en sus mentes, Señor, y que también ellos puedan un día alabar y bendecir tu grande nombre, Señor, y proclamar que también han tenido tu perdón y tu salvación. Gracias, Padre, por este servicio. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, y permite ahora que celebramos este culto, Señor, salir de él con la misma alegría que hemos tenido al estar reunidos, con este mismo ímpetu que implantas en nuestros corazones, podamos transmitirlo a otros que están lejos de ti.
Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y por tu misericordia. De todo ello lo ponemos delante de ti, en nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga y les guarde. Excelente semana.